las mañanas casi siempre son una locura, sobre todo cuando tienes hijos, mascotas, animales, es todo súper caótico, tienes muchísimas cosas que hacer y realmente lo que habla es que hay que romper ese bucle que hace que perdamos el control de las mañanas. Básicamente, el autor, en este caso, lo que habla principalmente es que la gente exitosa da mucha prioridad al control de sus mañanas. ¿Por qué? Porque es un tiempo en el que están frescos para destinarlo a nivel personal. De hecho, lo que habla es que muchas veces nos metemos en la vorágine de los niños, el trabajo, empleo, no sé qué, no sé cuánto, y queremos dedicarnos al final del día un tiempo para nosotros, ya sea para entrenar, para meditar, para leer, y es muy complicado que esto ocurra. ¿Por qué? Porque pone una metáfora el autor, y es que al final la fuerza de voluntad es como un músculo. Entonces, claro, tú cuando entrenas un músculo se cansa, ¿no? Pues al final el trabajar, el hacer muchas cosas, todo esto van mermando tu fuerza de voluntad. Por lo tanto, todo aquello que es importante y que no hagas por la mañana es mucho más complicado que lo hagas por la noche. Entonces, la clave está en que lo que es importante lo hagas cuanto antes. Cuando tienes esa fuerza de voluntad a tope, cuando tienes energía y cuando tienes foco, es cuando realmente tienes que hacerlo al principio. De hecho, básicamente, lo que habla el autor es que las peores decisiones que puedes tomar son al final del día. Cuando estás cansado, cuando tienes la cabeza llena de información. Entonces lo mejor es tomarlas al principio, focalizarla en tomarlas al principio y desde ahí pues va a ir todo mucho mejor y de ahí el título de este libro, ¿no? El que hace la gente exitosa antes del desayuno. ¿Sabías que el 94% de los libros se pueden leer en menos de una hora comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo? ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de personas terminan sus libros en varias semanas de lectura. Imagínate por un segundo que tienes un cubo de Rubik. ¿Cuánto tardarías en hacer un cubo de Rubik? Conocemos que hay gente que son capaces de hacerlo en menos de un minuto o incluso menos de 30 segundos. ¿Por qué? Simplemente porque saben hacerlo. Con los libros ocurre exactamente igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Al igual que el cubo de Rubik, tienen que enseñarte a hacerlo. Tienen que explicarte cómo hacerlo de forma adecuada. ¿Te gustaría ir un paso más allá? Y al igual que con los cubos de Rubik, aprender realmente a leer un libro de forma adecuada, aprender realmente a retener un libro de forma adecuada, ¿estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pues aquí abajo. Hay tres aspectos fundamentales que son los prioritarios para nuestra vida, en este caso, para tener éxito. Lo primero es lo que tiene que ver con cultivar tu estrategia empresarial, tus proyectos, tus negocios, lo que sea para ti importante dentro de un plan más bien laboral o profesional. En segundo lugar, todo aquello que tiene que ver con cultivar lo personal, cultivar, por ejemplo, las amistades, el entorno, tus perritos, tus perritas, tus mascotas, lo personal. Y en tercer lugar, lo que significa cultivarte a ti mismo, es decir, lo importante para ti, que puede ser leer, puede ser meditar, puede ser entrenar, pero el conjunto de cosas importantes que tienen que aparecer por la mañana son, punto número 1, las cosas más relevantes dentro de la estrategia a nivel empresarial o en tus proyectos o profesional, que tiene que ver con lo creativo, porque es cuando estás más capacitado para enfocarte y crear. Lo segundo, relaciones personales, puede ser con tus hijos, con tus animales o con lo que sea. Y en tercer lugar, es el momento de cultivarte contigo mismo. Y aquí el autor diferencia muy bien entre qué es importante y qué es urgente. Porque al final, la urgencia está en tu día a día. Todo el rato la urgencia te está intentando atrapar constantemente. Pero no son cosas realmente importantes para ti. Son cosas que pueden ser importantes para otra gente, urgentes para otra gente, pero para ti realmente no es importante. Últimamente, por ejemplo, yo a nivel personal, esto no es cosa del autor, esto es cosa mía, recibo muchos mensajes, por ejemplo por Instagram, con mensajes tipo: oye David, tengo que hablar de forma muy urgente contigo, ¿tienes 10 minutos para que nos reunamos y explicarte una cosa? Oye, es súper importante que conozcas algo. Y es como, ya, para ti es muy importante, pero para mí quizá no. Por lo tanto, no me digas que me tengo que reunir contigo porque para ti es importante. Dime qué es lo que me tienes que decir. Intenta decírmelo sin ocupar ese tiempo. Yo decidiré si tengo que ocupar mi tiempo contigo o no tengo que ocupar mi tiempo contigo. Esta parte es fundamental. El autor habla básicamente de la diferencia entre lo importante y lo urgente. Ya, hay muchas cosas que son urgentes, gente que quiere absorber tu tiempo, pero es importante no para esa persona, sino para ti, y esta es la cuestión principal. Básicamente el autor avisa de que lo más importante en las mañanas es aprovechar ese tiempo en el que no hay interrupciones para cultivar la parte creativa, la parte estratégica, esa parte profesional que requiere tu foco, cultivar las relaciones y cultivarte a ti mismo. Por ejemplo, yo te digo por lo que yo hago por las mañanas siempre que me levanto. Yo primero, por las mañanas, lo que hago es organizar en un mapa mental qué es lo importante y dónde tengo que poner mi tiempo realmente para aportar el máximo valor posible. Y además pongo muy poquitas cosas en el día. Pueden ser 4, 5, 6 cosas, porque al final la tendencia es que poco a poco tus huecos se van a intentar
llenar, ¿no? De por sí. Bueno, pues yo pongo muy poquitas cosas, pero que realmente aporten mucho valor. Lo segundo que hago es meditar un poquito. ¿Por qué? Porque me genera tranquilidad, me genera paz, me genera calma, me ayuda en mi día a día. Entonces lo que hago es hacerlo, básicamente, meditar un ratito. Lo tercero es leer. Me encanta leer, me apasiona coger el máximo aprendizaje. Y bueno, pues a veces comparto los resúmenes, a veces no, como por ejemplo los que tienes en la descripción. Pero simplemente muchas veces pues leo sin más porque me gusta nutrirme de conocimiento. Para mí leer es algo muy importante porque es comunicarte con un autor. Es tener una conversación con lo más importante que esta persona puede transmitirte y tú adquirirla y saltarte todo el proceso de prueba y error. Para mí es clave. Entonces lo siguiente que hago es leer. Lo siguiente que hago es entrenar. Me gusta entrenar, moverme, no por una cuestión de ganar masa muscular o fuerza, no, simplemente por salud, porque me da energía, me hace vital, me genera vitalidad y para mí es un punto pues, que es importante. Y por supuesto, cultivar mis relaciones personales. Con mi pareja, con amigos, con la perrita nueva que tenemos, que me encanta jugar con ella, paso un montón de tiempo, en fin. Esa es la parte principal que yo hago en mi día a día de forma normal todas las mañanas. Y después a partir de ahí pues van a surgir reuniones de estrategia con el equipo, de próximos pasos, reuniones con clientes, muchas cosas, ¿no? Pero esa parte es secundaria y esa parte llega después de yo sentirme en equilibrio, de yo sentirme en paz y sentirme tranquilo con lo que estoy haciendo. Y de hecho esto que te estoy comentando es justamente una de las cosas que me ha dado equilibrio personal en todos estos años. Al final son muchos proyectos, son muchas empresas, son muchas cosas en las que estoy metido y justamente el hecho de dejarme llevar, de dejarme arrastrar por todo esto, por esta vorágine del día a día, al final te hace perder la cabeza, meterte en un bucle. Entonces, tener tu tiempo para ti, para lo importante, cierta parte profesional, organizarte, cierta parte de relaciones personales, por ejemplo, con tus animales, con tu familia, con lo que sea, y cierta parte para ti, te hace estar equilibrado, te hace tomar mejores decisiones después, te hace ponerte a ti primero, cuidarte tú primero, y después el resto va a llegar si tú estás bien. Pero lo que no se puede, y te digo por mi experiencia, es tratar de hacer cosas grandes a nivel profesional, tratar de hacer cosas grandes a nivel, por ejemplo, empresarial o deportivo o lo que sea, si tú no estás bien contigo mismo. En el momento en el que tú no te cuidas y no cuidas tu entorno y tus relaciones, todo deja de funcionar. Por lo tanto, primero es la base, estar bien. Dentro de ese punto de estar bien, poder planear y hacer la estrategia adecuada con los siguientes pasos y, por supuesto, después hacerlos. Pero la base es estar bien. El autor habla básicamente de diferentes puntos que son importantes para hacer todo esto de forma adecuada. Por ejemplo, presenta que básicamente hay que reinventar tus mañanas y que para eso hay diferentes estrategias. Por ejemplo, una de ellas avisa de que es registrar de forma correcta el tiempo. Avisa de que hay tantas cosas que hacemos en nuestro día a día y que no nos damos cuenta de cuánto tiempo nos llevan, que simplemente tomar conciencia, darnos cuenta de cuánto tiempo nos está llevando y valorar si nos compensa o no nos compensa, ya es un cambio grandísimo. Entonces, una herramienta, por ejemplo, muy interesante es que cuando hagas tu día a día, calcules cuánto tiempo te está llevando cada tarea, cuánto tiempo te está llevando cada reunión, cuánto tiempo inviertes en muchas cosas que normalmente son superfluas y decidas si merece la pena que las hagas tú, porque a lo mejor las puedes delegar o puedes eliminarlas, puedes no hacerlas. Valora, ese punto es importante. En segundo lugar, el autor habla de que uno de los elementos más importantes, más clave para realmente rediseñar estas mañanas son visualizar cómo sería tu mañana perfecta. ¿Por qué? Porque tú estás en un punto A, pero visualizas un punto B. Tú estás teniendo un conjunto de mañanas, te sientes de alguna forma, te sientes estresado, agitado, vete a saber. ¿Cómo sería tu mañana perfecta? Visualizas que haces esto, haces lo otro, estás tranquilo, entrenas, lo que sea. Bien, pues ahora es ver cómo se puede unir el punto en el que estás con el punto en el que te gustaría estar. Y para eso es preguntarte qué hace falta, qué necesitas. Puede que necesites pedir ayuda a una persona, puede que necesites organizarte mejor, puede que necesites delegar tareas, eliminar tareas, añadir tareas, por ejemplo tu entrenamiento, lectura, meditación. ¿Qué hace falta para cumplir este plan? Pero mucha gente no consigue hacer una mañana productiva justamente porque no es capaz de visualizar o ni siquiera entender qué es lo que quiere o qué necesita en su vida. Entonces, primero es entender qué quieres, qué es para ti importante, qué sería para ti la mañana perfecta y a partir de ahí organizarnos y decidir qué hacer. Igualmente quiero comentarte que abajo en la descripción tienes más resúmenes de libros, aparte de por supuesto nuestra superformación de lectura, y que te recomiendo que veas también porque muchos complementan toda esta información. Entonces simplemente pues que lo pinches, que veas un poquito qué es lo que hay, porque te va a servir y te va a aportar. Bueno, todo esto te lo digo porque además el autor comenta que lo más importante es generar hábitos. Él habla de que el éxito es realmente transformar actividades de alto valor que previamente has definido en hábitos. Cuanto más eres capaz de identificar actividades de alto valor y cuanto más eres capaz de convertirlas en hábito,
eso es un camino imparable realmente hacia el éxito personal, sea cual sea tu concepción o percepción del éxito. Pero detectar qué aporta valor y convertirlo en hábito, eso va a ser el punto más importante. Y justamente una herramienta muy interesante que permite generar hábitos es para mí lo que se llama el staking de hábitos. ¿Qué es el staking de hábitos? Imagínate, es posible que tú en tu día a día tengas ya pues algunos hábitos instaurados. Puede ser, por ejemplo, desayunar, puede ser, por ejemplo, sacar a tu perrita, puede ser cualquier hábito. Bien, pues el staking básicamente consiste en juntar un hábito a un hábito que ya tienes instaurado. Por ejemplo, si tú estás acostumbrado a levantarte y nada más hacerlo, sacar a tu perrita, por ejemplo, pues un hábito muy interesante puede ser decir, vale, ya tengo este hábito instaurado, pues voy a hacer lo siguiente, voy a leer media hora y después de leer media hora, entonces es cuando saco a tu perrita. Saco a mi perrita. ¿Por qué? Porque se puede esperar media hora, pero no puede esperar a incorporar ese hábito si para ti, por ejemplo, es difícil leer. Entonces puede ser, por ejemplo, sacar a tu perrita, incorporas un hábito por debajo, que es leer media hora, sacas tu perrita e incorporas, por ejemplo, un hábito por detrás. Por ejemplo, entrenar otra media hora o meditar 10 minutos, lo que sea. Coger un hábito y añadir hábitos por delante y por detrás facilita la creación de hábitos. Porque al final los hábitos son básicamente una secuencia de 3 puntos. Primero, una señal que desencadena una acción. En segundo lugar, una acción. Y en tercer lugar, una recompensa obtenida por generar ese hábito. En este caso, tú tienes una señal, que es sacar a tu perrita. Antes de eso, incorporas un hábito, una acción, que es leer. Una vez lo cumples, tienes esa dopamina, esa recompensa, que es sacar a la perrita. Y después tienes otro hábito incluido, que puede ser entrenar, meditar o lo que sea. Es una forma muy interesante de aprovechar la consecución de un hábito para generar otros hábitos. La señal, la acción y la recompensa. Un hábito, incluimos un hábito por debajo e incluimos un hábito por arriba. Bien, igualmente, el autor nos comenta que uno de los puntos más importantes es saber ser flexibles. A veces los rituales cambian, las prioridades cambian y las cosas cambian en tu vida. Y está bien saber adaptarte y no ser súper focalizados con simplemente, pues esta es mi rutina, ya la hago para siempre, pase lo que pase. Pues no, hay que tener un poquito de cintura, ¿no? Un poquito de flexibilidad y saber adaptarlo de forma adecuada. Bueno, hay un punto que me ha parecido sorprendente y que quiero compartir contigo, me ha gustado mucho, y es que no solamente se enfoca, en este caso este libro, en lo que tiene que ver con la productividad, con lo laboral, con la empresa, con lo profesional, no, sino que dedica varios capítulos completos a cómo llevar a cabo los fines de semana, cómo disfrutar de los fines de semana. Me ha parecido increíble. A ver, hay algunos casos, por ejemplo, hay algunas partes del libro en las que te habla, por ejemplo, de, pues bueno, usar un poquito el fin de semana para estructurar la semana, para adelantar un poquito de esa organización. Vale, pero eso no es lo que me ha llamado la atención. Lo que me ha llamado la atención es que básicamente propone que la semana tiene que estar diseñada para poder disfrutar del fin de semana. De hecho, dice que obligatoriamente no puede haber un fin de semana en el que le preguntas a tu pareja y te diga, ¿qué hacemos este fin de? Nada, bueno, ya veremos. No, es que dice que nos tenemos que obligar realmente a, primero, proteger por adelantado el fin de semana, con el trabajo, si hay que tomar decisiones como por ejemplo dejar los hijos en un sitio o en otro, y además que tenemos que plantearnos hacer siempre actividades distintas. Actividades que no impliquen nada, sino actividades que impliquen búsqueda, tradición, por ejemplo, con la familia, que impliquen, por ejemplo, descansar, explorar, disfrutar, cosas que impliquen, pues hacer cosas nuevas básicamente, ¿no? Que sea cada fin de semana una experiencia. ¿Para qué? Para que realmente sirva para desconectar, para que realmente sirva para quitar el foco de lo laboral y de esa manera y de esa forma empezar la semana mucho más productiva haciendo lo que tienes que hacer. Pero claro, esto no va de, bueno, pues el fin de semana no hago nada, veo un poco la televisión y tal y cual, porque al final te quedas como a medias, ¿no? Es como que ni has disfrutado del todo, ni has desconectado del todo, ni lo has aprovechado al máximo, ni has trabajado. Es como que estás en un bucle donde la semana la empiezas como un poco a medias, llegas al fin de cansado, tampoco haces nada. No, entonces lo que habla es básicamente de dejar tiempo de desconexión. Que oye, puedes dedicar un ratito si quieres a programar la siguiente semana, organizarla, facilitarla, pero tienes que hacer actividades que impliquen una ruptura de patrón, que impliquen cosas nuevas, que impliquen disfrutar, que no sea un, bueno, no hacemos nada este fin de semana, no, hay que hacer, ¿no? De hecho, una cosa que todavía me llamó la atención es que el autor recomienda no dedicar el fin de semana a hacer tareas del hogar, tal cual. Es muy típico, por ejemplo, que en muchas familias llega el fin de semana y se aprovecha el sábado, limpieza exhaustiva de la casa todo el día. Pues justamente habla de que eso es lo que no hay que hacer, porque eso, el que no te apetezca que sea sábado y hacer eso,
Refuerza esa conducta de dejar tareas entre semana, que al final haces el fin de semana. Refuerza la conducta de no terminar todo entre semana, justamente porque no quieres hacer eso el fin de semana. Entonces lo que buscas es lo contrario, no es ponerte cosas que no te apetecen, sino lo que buscas es, oye, vamos a hacer cosas increíbles que me apetezcan muchísimo y por eso todo el trabajo de la semana lo voy a adelantar antes de que llegue el fin de semana. Y oye, pues evidentemente todos tenemos que limpiar, pero vamos a intentar ser muy óptimos en eso, que ocupe poco tiempo, que no sea todo el día, delegarlo incluso si tiene oportunidad, intentar que sea algo sencillo, fácil y que no ocupe, que no sea muy tedioso, porque si no llegan los bucles en los cuales alargas la semana, no dejas cosas terminadas con el objetivo de que el sábado no limpies, sino termines trabajo. Entonces no dejas de trabajar, no terminas de descansar. Es cuando estás trabajando, máximo foco. Cuando estás descansando, máximo foco en descansar. Para que cuando tengas que volver a trabajar, realmente te den muchas ganas y te apetezca hacerlo de esa forma. De hecho, justamente, el autor comenta que una estrategia muy interesante es hacer planes intensos de domingo noche. Planes donde estés focalizado en otra cosa. Planes familiares, planes de disfrute. No pensar en los problemas que te vas a encontrar el lunes por la mañana en el trabajo, sino simplemente otra cosa distinta. Alargar el fin de semana con planes de domingo noche. Básicamente el autor plantea 5 puntos que tienen que cumplir los fines de semana y son que impliquen búsqueda de actividades nuevas. Aunque no las hayas hecho, no significa que no las puedas hacer. No, hay que buscar cosas nuevas. Que impliquen tradición, que sea por ejemplo pues viernes ver una película con la familia, tarde de cine, lo que sea. Que impliquen aprovechar las mañanas para disfrutar, para seguir generando ese hábito de que las mañanas sean productivas. Que impliquen descansar, evidentemente, y que impliquen explorar cosas nuevas, o tú solo o en conjunto, en familia. Esto me ha llamado mucho la atención porque normalmente cuando lees un libro de hábitos, por ejemplo, o lees un libro de productividad, no se enfocan en el disfrute del fin de semana, se enfocan en la semana, la gestión del tiempo. Esto para mí ha sido un punto muy positivo de este libro y uno de los motivos por los cuales me ha dado pie también a resumirlos en el día de hoy, a contarlo en el día de hoy. Muy interesante. Bueno, a partir de aquí, evidentemente, el libro ya se enfoca en una parte más de productividad y te da claves y consejos para que tu día a día sea mucho más productivo. Por ejemplo, uno de ellos es que tienes que cuidar tus horas. Explica una metáfora que cuando alguien cobra por horas, esa persona es totalmente consciente de cuántas horas invierte en cada cosa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando eres emprendedor o eres empresario, al final no estés pendiente de tu tiempo y dedicas un montón de horas y un montón de cuestiones a cosas o a clientes o a situaciones que realmente no son tan interesantes. Entonces, explica que tenemos que adoptar la mentalidad como el que trabaja por horas. ¿Para qué? Para darnos cuenta de lo valioso que es nuestro tiempo y para darnos cuenta de dónde lo estamos orientando. La persona que cobra por horas no invierte ni un minuto más en algo que no le va a ser rentable. Pero ¿por qué tú sí, en este caso en concreto? ¿No? Habla de que para esto, uno de los puntos más importantes y más interesantes es planear por adelantado. Por ejemplo, yo cuando planeo mi día a día, una de las cosas que hago nada más levantarme, como he contado antes, es dibujar en un mapa mental qué cosas tengo que hacer. E identifico cuáles son prioritarias, cuáles voy a delegar, cuáles voy a hacer yo y cuáles son las que más valor aportan. Y pongo primero las que más valor van a aportar, las que más cambios van a generar en mi proyecto, en mi empresa o en mi vida. Y eso es lo que primero hago. Y acepto que a veces no me da tiempo a hacer todo. Pero no pasa nada porque soy humano, igual que tú, igual que todos. Entonces acepto que si no me da tiempo a hacer todo lo que he planeado para hoy, pues mejor lo hago mañana, o pasado mañana, o cuando sea. Pero no pasa nada, porque se va a hacer, porque sé que es prioritario, sé que es importante, pero mejor hoy no da tiempo y no me fustigo por ello, no me golpeo por ello, lo acepto y ya está. Bueno, básicamente el autor explica también que es importante justamente esta parte que te acabo de comentar. ¿Por qué? Cuando planeas pocas cosas y te quedas cerca de cumplirlas o la cumples, te sientes motivado, te sientes feliz. Cuando pones muchas cosas en tu lista porque no sabes priorizar, al final lo que ocurre es que ni estás invirtiendo bien tu tiempo, porque haces cosas que no aportan realmente valor, y además no solo eso, sino que dejas muchas por cumplir, y eso te frustra, te entristece, no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces, primero es identificar qué es prioritario, e identificar y ser consciente de que algo implique trabajo no significa que sea importante. La cuestión no está en que estés trabajando, es cuánto estoy perdiendo por no hacerlo adecuado, cuál es el coste de oportunidad por hacer esto que supuestamente es trabajo, pero no es lo más productivo, no es lo que realmente tendría que hacer. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. El autor habla de que uno de los puntos más importantes de la productividad es además que sea sostenible, es decir, que sea algo que puedes llevar a cabo, que no te agobia, que no genera mucho estrés, con lo que disfrutas en tu día a día.
Y esto, en cierta parte también, se consigue con práctica. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Yo no me he hecho hiperproductivo, simplemente, pues ahora soy productivo. No, he aprendido, he practicado para hacerlo. Y llega un punto en el que todo el rato te haces una pregunta, y es, ¿esto es lo mejor que puedo estar haciendo ahora mismo con mi tiempo? Y si la respuesta es sí, lo haces. Si la respuesta es no, valoras qué hacer. Lo eliminas, lo delegas o lo que sea. Pero es una pregunta que es súper importante que nos hagamos. De hecho, el autor, hablando de habilidades, hablando de adquirir habilidades, habla durante un capítulo de lo que es el capital de trabajo. Es decir, hasta qué punto eres capaz de adquirir un conjunto de habilidades muy buenas que poca gente tiene a nivel laboral para que ganes más confianza, tengas más clientes e incluso te puedas permitir centrarte en aquello en lo que tú eres muy bueno y delegar el resto de cosas. Esto, por ejemplo, ocurre cuando trabajas para una empresa y eres un trabajador. Cuanto más capital de trabajo tienes, cuanto más bueno eres en un área concreta, más tiendes a hacer ese área y más puedes delegar tareas superfluas en otras personas, etc. Y eso se gana. ¿Cómo? Con práctica. ¿Cómo? Con práctica deliberada. ¿Cómo? Siendo muy bueno y adquiriendo un conjunto de habilidades que muy poca gente puede tener. En mi caso en concreto, por ejemplo, yo he aprendido a ser productivo. He aprendido a tardar mucho menos tiempo en todo esto. De hecho, por ejemplo, este resumen, pues he tardado en leer este libro unos 35 minutos, 40 minutos entero, al 100%. Esto es algo que evidentemente es una cualidad, es una habilidad que he tenido que trabajar, me he tenido que formar, he tenido que aprender, que además ahora tú también puedes adquirir, porque justamente aquí abajo en la descripción tengo una formación de 2 días y medio donde te prometo que lo consigues. La promesa es esa, que lo consigues. Y de hecho, si no lo consigues, que te hago la devolución del dinero. O sea, quiero decir, somos 100% transparentes. Pero justamente esto ha sido una cuestión de aprender, dedicarle tiempo, practicarlo y sobre todo formarme con la gente adecuada. Me he formado con todo el mundo para poder al final integrarlo y aplicarlo en mi día a día. Y ahora mismo, pues justamente lo que yo quiero también es enseñártelo. Es, oye, ¿quieres aprender a aprender más deprisa, a captar mejor la información, a leer libros más rápido, a aplicar todo esto en tu vida? Pues esto es productividad también. Y es ser capaz de encontrar la mejor información en los mejores libros todos los días, que forme parte de un hábito que te va a hacer más exitoso sí o sí, y hacerlo bien para que en lugar de tardar en leer tu libro una semana o un mes, lo hagas pues en menos de una hora y que sepa realmente encontrar toda esa información que es valiosa para ti. Pero bueno, todo esto lo tienes aquí abajo en la descripción. Revisa la formación que hemos hecho, habla con mi equipo, pregúntale todo lo que quieras y para mí sería un placer formarte, que crezcamos juntos y que sigamos aprendiendo juntos en este proceso. Bueno, la clave está en disfrutar. La cuestión está en que cuando eres capaz de ser productivo, de ser muy valioso con tu tiempo y además que sea algo muy bueno para ti, el disfrute pues es casi que viene de continuado, ¿no? Es algo que viene prácticamente por inercia, ¿no? Es un poco lo que me pasa a mí, por ejemplo. Yo cuando leo un libro, pues es que simplemente el hecho de saber que en poquito tiempo lo voy a exprimir, que en poquito tiempo voy a coger la información, que la puedo compartir contigo, que lo más importante lo voy a aplicar, que va a ser valioso, pues lo disfruto como nunca, porque es un tiempo en el que estoy 100% concentrado y es un tiempo en el que estoy solo para eso, y eso es genial, ¿no? Es un poco lo que enseño también en la formación que tienes aquí abajo en la descripción. Bueno, el autor plantea un montón de claves para mejorar tu productividad, mejorar tu gestión del tiempo, etc. Y un poquito, el resumen de estas claves pues son las siguientes, ¿no? Primero, como he dicho antes, es tener muy claro en qué inviertes tu tiempo y ser muy realista con qué puedes hacer y qué no puedes hacer y aceptar lo que no puedes hacer. Eso es perfecto. Poner fechas límite para la realización de acciones importantes, que no sea un tengo que hacer esto, no, es tengo que hacer esto y lo tengo que terminar en una hora, en media hora. Es un tengo que leerme este libro y lo voy a terminar en una hora o en media hora. Eso es un punto súper importante. Otro punto importante que comenta el autor es desglosar las tareas grandes en tareas más pequeñas para que sea más fácil llevarlas a cabo. Porque a veces que una tarea muy grande, repartida por ejemplo entre varias personas o entre varios días, puede ser muy fácil de hacer, sin saturarte, sin estresarte. Ese punto es clave. Y a partir de ahí, aporta un montón de claves muy concretas, muy chiquititas, para incorporar en tu día a día. Por ejemplo, habla de que no inviertas tu tiempo en cosas superfluas, como por ejemplo ver la televisión o leer revistas que no te aportan. Habla, por ejemplo, de que empieces a incorporar tus hábitos poco a poco, que no lo hagas de golpe, que la cuestión no está en de repente empezar a entrenar y entrenar 7 días a la semana, no. Quizá entrenar un día al principio, después 2, después 3, empezar poco a poco. Habla de que es súper importante dormir, de que a veces por la gestión del tiempo buscamos dormir poco, estresarnos, no puedes rendir si duermes poco. De hecho, el autor habla incluso de echarte siestas, ¿no? Algo que, oye, pues si te gusta, te apetece, lo sientes, está bien también. Habla de que todos los días tenemos que tener un motivo
para hacer algo divertido, para celebrar nuestros éxitos. Y un éxito no es solamente las cosas súper grandes, sino cosas pequeñas en tu día a día. Celebrar pequeños éxitos es celebrar que tu perrito se está comportando mejor, es celebrar que has conseguido algo aunque sea pequeño en el trabajo, es celebrar que un cliente que ibas a perder lo has recuperado, pequeñas cosas, pero hacer algo que puedas celebrar y sobre todo tener planes con los que te puedas divertir cada día, porque cada día de la vida merece la pena y hay que conmemorarlo como un día que merece la pena realmente en tu día a día. Habla de invertir menos tiempo en la limpieza del hogar, porque al final es algo que se va a ensuciar, y detectar realmente patrones eficientes de limpieza, que puede ser pues contratar a una persona que te eche una mano, puede ser en concentrar las actividades en muy poquito tiempo diario, e ir haciendo un poquito cada día, o concentrar todo en un día, en una hora. Bueno, es ver cómo hacerlo, pero no dedicarle mucho tiempo, porque tu casa se va a ensuciar, pero tu tiempo que te inviertes limpiándola no lo vas a recuperar, es lo que comenta el autor. Habla de practicar, el cada vez tener pues más conciencia, el ser más productivo, es algo que se practica, ¿no? Habla de no hacer multitasking porque no es productivo. Hacer muchas cosas a la vez es literalmente imposible de abarcar mucho con ellas. Habla de que tenemos que practicar el decir no, el lenguaje asertivo. Es más importante decir no, la gente de éxito dice más veces no que sí, pero no nos han educado para saber decirlo de forma adecuada. Nos cuesta mucho decir no. Bueno, pues la gente de éxito sobre todo dice no. Y de forma muy puntual, y cuando realmente le interesa, dice sí, ¿no? Habla de lo importante que es delegar. Da miedo al principio, pero es más importante que tú sepas realmente qué puede hacer otra persona a que intentes cargarte tú con una mochila que no puedes afrontar. Eso no tiene ningún sentido. Habla de lo importante que es desconectar, que no solamente es estar enfocado, trabajando muchísimo, sino saber desconectar. Y habla de lo importante que es poner límite a cada reunión. Una reunión sin límite son reuniones que van a durar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Cada reunión tiene que tener una duración. 10 minutos, 15 minutos y tienes que avisar de que en ese tiempo te tienes que ir. ¿Por qué? Porque de esa forma vas a ser mucho más respetuoso con tu tiempo. ¿Qué hace la gente exitosa antes del desayuno? Pues bueno, pues todo esto. Un libro que te invito a leer, como cada uno de los que comparto, aunque sí bien es cierto que los resúmenes que te comparto son con mucho detalle. Oye, pues no está de más que tú también te leas estos libros, que tú también le saques tu conclusión, que tú también lo exprimas, ¿no? Y evidentemente, pues la pregunta aquí es ¿cuánto tiempo quieres invertir para obtener la mejor información de un libro? ¿Cuánto tiempo tardas ahora mismo en leer tu libro? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿2 meses? Bueno, pues que sepas que si tardas más de 1 hora, 1 hora y media, realmente no estás exprimiendo al máximo tu capacidad lectora, ni mucho menos. Y es justamente a lo que enseño en la formación que tienes aquí abajo en la descripción. Es una formación de 2 días y medio donde llevo al límite tu cerebro, pero realmente conseguimos que a partir de ahora leer, la búsqueda de información y el aprendizaje sea algo totalmente distinto. Entonces, si realmente quieres aprender a llevar tu capacidad lectora a otro sitio, a mejorar las funciones ejecutivas de tu cerebro, a mejorar tu concentración, tu atención, retener mejor la información, comprender mejor cada libro, todo eso lo explicamos y además hacemos que lo interiorices en la formación online que hemos hecho de 2 días y medio intensiva. Y bueno, simplemente toda la información la tienes aquí abajo en la descripción. Hablas con mi equipo, rellenas el cuestionario, el formulario, charlamos, te contamos de qué va, qué material te hace falta, si es para ti, si no es para ti, todo, pero por lo menos que no te quedes con las dudas, porque realmente es algo que a mí me ha cambiado la vida, es una habilidad que realmente es increíble, y es que cualquier problema que tengas, todo está en los libros, todo está en los libros. Entonces tener esa seguridad de que al final pues puedes coger un montón de libros, de autores referentes, entender qué es lo que tienes que hacer y aplicarlo, y en poco tiempo, eso es una maravilla. Y no me gustaría que te quedaras con las ganas de aprenderlo. Así que, lo dicho, revisa la descripción, tienes toda la información, tienes todos los resúmenes, tienes la formación, y espero de corazón verte dentro y que disfrutes de la lectura, por lo menos, la mitad de lo que lo hago yo, que para mí es mi pasión. Te mando un abrazo muy grande, y lo dicho, seguimos viéndonos por aquí, que seguiré compartiendo resúmenes y aprendizajes contigo. ¡Nos vemos! Quiero compartir contigo algo de lo que muy poca gente es consciente y para ello voy a pedirte que durante un segundo te remontes a cuando eras pequeño. Por ejemplo, aquellas primeras palabras que empezaste a decir, aquellos primeros pasos que empezaste a dar.
¿Cómo ha cambiado todo, verdad? Ahora mismo eres capaz de hablar, de charlar, de conversar, de debatir, de expresar tu opinión, algo que al principio no eras capaz de hacer. Ahora eres capaz de correr, de trotar, de hacer ejercicio, de saltar, algo que al principio, evidentemente, no eras capaz de hacer. ¿Por qué? Porque has evolucionado, has crecido, tu capacidad a nivel físico ha mejorado, tu cerebro ha mejorado, todo ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la lectura? ¿Por qué sigues leyendo exactamente igual que cuando empezaste a leer? ¿Por qué sigues leyendo, reteniendo y comprendiendo con la misma capacidad que cuando tenías 5 o 6 años? Tu cerebro ha cambiado, tú has cambiado, tienes mucha más capacidad, sin duda, de la que te puedes imaginar.